Continuando con el desarrollo programático de los contenidos, tenemos la unidad 2, que serían los números decimales. Primero vamos a ver o vamos a hablar algo acerca de la lectura y la escritura de decimales. Los números decimales tienen una estrecha relación con los fraccionarios, ya que se pueden convertir a fraccionarios o viceversa. Solamente se debe tener cuidado en el punto decimal al momento de ubicar en la caja de valor posicional. Es necesario aprender a leer los números decimales para que facilite cualquier operación que se desee desarrollar. Otro punto que se tendrá claro es que cuando se aumentan números a la derecha, cada cifra vale 10 menos y esta será más retirada de la unidad. Como por ejemplo, acá tenemos 0.0023, tenemos 4 cifras decimales, por lo tanto se aleja cada vez más de la unidad. En este caso está más alejado de la unidad y por ende es menor. Tenemos 0.7 o como lo conocemos 0.70, en este caso es una cifra decimal, está más cercano de la unidad y por ende sería mayor. Acá tenemos la caja posicional que nos ayuda con la lectura y escritura de números decimales. Tenemos el punto decimal, a la izquierda del punto decimal tenemos las unidades, las decenas, centenas, y a la derecha tenemos las décimas, las centésimas, las milésimas, 10 milésimas, 100 milésimas, millonésimas y así sucesivamente. En este caso, el número decimal que se muestra es 0.000025. ¿Cómo lo leeríamos? Vamos a leerlo tomando en cuenta la última posición, que sería millonésimas, entonces sería la cantidad, sería 25. Pero como la última cifra está en millonésimas, sería 25 millonésimas. Tenemos por acá algunos valores que podemos dar lectura, como por ejemplo, lo primero sería 42 unidades con 16 centésimas. Así lo tenemos, 42 enteros, 16 centésimas. Acá tenemos 0 enteros y tendríamos un 2 que está ubicado en milésimas, entonces solo se leería 2 milésimas. Vean, nada más. En este caso tenemos 5 enteros y 432 milésimas, tal y como lo tenemos acá. En el siguiente tendríamos 7 enteros y 83 centésimas. Y en el siguiente tendríamos 0.07, que estaría, nada, no tenemos enteros, entonces nos vamos a ir a esta cifra que sería en centésimas, sería 7 centésimas nada más. Ahora, al trabajar con fracciones decimales, se dice que esta consta de 10 partes iguales. Cada una de ellas es una décima parte de la unidad, es decir, un décimo, tal y como lo tenemos acá. Vean, si cada una de estas partes las dividimos en 10 partes iguales, cada una son un décimo de cada una de estas partes, pero de la unidad inicial es un décimo de un décimo. Por lo tanto, en este caso, es decir que un décimo por un décimo sería un milésimo o una milésima, o sea, un centésimo. Perdón, un centésimo, no es milésima, es un centésimo. Bueno, ahora bien, en este caso, la unidad dividida entre, si la dividimos en 10 a la unidad, tendríamos un décimo, que vean, ahí tenemos toda la unidad. Si esta unidad la dividimos en 10 partes, tendríamos algo como esto. Y un décimo sería cada una de estas partes. En este caso, esto sería para nosotros, esta parte o esta región sería para nosotros un décimo. Ahora bien, si dividimos esta unidad en 100 partes iguales, entonces tendríamos un centésimo. ¿Qué significaría? Esta parte la tendríamos que dividir en 10 partes iguales
y así cada una de las demás. Y en total, cada cuadrito sería un centésimo. Ahora bien, este cuadrito sería para nosotros un centésimo. Si dividimos en 1000 partes toda esta unidad, prácticamente solo este cuadrado se tendría que dividir en 10 partes iguales y así cada uno de los demás. Por lo tanto, para sacar una milésima o un milésimo, pues ya sería prácticamente dividir ese cuadrito en 10 y todos los demás cuadritos también dividirlos en 10 partes iguales. Veamos ahora la conversión de fracciones decimales a números decimales. Para convertir un número fraccionario en decimal, basta efectuar la división. Claro que si la fracción es una fracción decimal, solo le separamos a la cantidad tantas cifras como ceros siguen a la unidad en el denominador. En este caso, tenemos algunos ejemplos. Escribir las fracciones en forma decimal. Tendríamos acá 734 sobre 10. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a escribir exactamente la cantidad que tenemos en el numerador y como acá tenemos el 10 en el denominador, solamente tiene un 0. Entonces, a partir de acá nos vamos a mover una unidad a la izquierda. En este caso, me muevo un espacio o una cifra a la izquierda. Por acá me quedaría el punto. Entonces, esta fracción decimal me quedaría como un número decimal, 73 enteros con 4 décimas. Tenemos el mismo caso, pero ahora en el denominador tenemos 100. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Siempre voy a escribir exactamente como tenemos acá, el valor en el numerador, y siempre imaginariamente voy a colocar el punto acá, pero nos vamos a mover. ¿Cuántas unidades o cuántos espacios nos vamos a mover a la izquierda? Tenemos dos ceros, entonces nos vamos a mover dos espacios. Empezamos desde acá, 1, 2. Exactamente por ahí tendría que ir el punto decimal. Tendríamos 7 enteros con 34, en este caso centésimas. Ahora bien, tenemos acá siempre 734 sobre, en este caso, 1000. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Siempre voy a colocar esos tres valores y el punto imaginariamente lo vamos a colocar acá. ¿Cuántos espacios nos vamos a mover a la izquierda? Tenemos 3 ceros, entonces nos vamos a mover 3 espacios. Sería 1, 2, 3. Por ahí tendría que ir el punto decimal, pero no podemos dejar la cantidad de esta manera. Entonces le vamos a agregar un 0 por acá. Entonces ahí tendríamos 734, en este caso milésimas. Y así es como convertimos, en este caso, una fracción decimal a un número decimal. Recordemos que son fracciones decimales porque en el denominador tienen una cantidad seguida de ceros o una potencia de base 10, así le llamábamos. Vamos a ver la conversión de fracciones comunes a números decimales. En este caso tendríamos los decimales y se dividen en decimales exactos, decimales periódicos y los decimales periódicos se dividen a su vez en puros y en mixtos. Ahora bien, también tenemos los decimales no periódicos. Vamos a estudiar cada uno de estos tipos de decimales. Es necesario aclarar que los decimales exactos y periódicos dependen de una fracción. En cambio, los no periódicos no dependen de una fracción. Pero veamos ya cuando definamos a cada uno de ellos por separado.